Hola, soy Mónica y esto es Spanish My Passion, el mejor lugar para mejorar tu español. Te invito hoy a nuestra nueva charla con Nayeli. Hoy hablamos de la conexión entre mente y cuerpo y cómo esta conexión influye nuestra salud. Comenzamos. Hola Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Con un poquito de frío, pero todo bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Estoy relajada, estoy Ok. contenta. No sé qué, qué eso significa en el sentido de nuestra charla. O yo sé, tal vez yo tengo una buena relación entre mi cuerpo y mente. Hoy es mi día, Me da hoy mucho es mi día. gusto. Mira que tengo una vela de soja, Ay, aromaterapia, ¿no? ay, qué genial. ¿Y a qué huele? De vainilla. Ay, qué rico. Qué bueno, me da mucho gusto. Para las buenas vibras también. Sí, sí, total. Ujú. Vale, ¿de qué comenzamos? Saludamos a todos nuestros seguidores, nuevos y generalmente todos nuestros seguidores. Muchas gracias por todas las preguntas, todos los comentarios que ya tenemos. Tenemos las propuestas también para preparar nuestras charlas nuevas, las propuestas de temas que nos encantan mucho, temas de desarrollo personal, pero no solamente, ¿no? Sí. Muchas gracias por todo eso. Vamos a prepararlos. Sí, nos encanta este tema de desarrollo personal. Leemos mucho, buscamos muchas informaciones y lo hacemos, yo lo hago también para aprender, para mejorar español. Porque yo siempre Mm. digo que gracias a los temas interesantes se puede tirar dos pájaros de matar dos pájaros de un tiro. Se puede Ujú. leer algo interesante, aprender algo interesante y hacerlo en español para mejorar nuestro idioma, ¿no? Ujú, sí, y pues no sé si recuerden también nuestro primer video, pero comentábamos que el español en contexto se puede aprovechar de otras maneras y creo que es lo que hacemos nosotras, ¿no? Aprovechar el español, investigar en recursos, con recursos, perdón, en español y eso pues siento que es como un poco más enriquecedor. Claro, todas nuestras experiencias en el pasado con otros idiomas también nos presenta que eso es la manera mejor para aprender. Si aprendemos en Ujú, contexto, si escuchamos, aprendemos que las cosas que nos gustan mucho, ujú. mejoramos muy rápido nuestro nivel de idioma y lo hacemos con mucho placer. Hoy vamos a hablar de tema que nos apasiona también, que me gusta mucho. Y este tema es algo como la continuación lógica de tres nuestros Mm, vídeos anteriores que hemos preparado de las creencias. Hemos ujú. preparado los vídeos de las creencias y cómo influyen nuestra vida, cómo pueden tener el impacto enorme, bajan o aumentan nuestra autoestima, pero hoy queremos presentar cómo todo eso influye a nuestra salud, porque tiene Sí, impacto enorme de nuestra salud y qué es la relación entre mente y cuerpo. sí, soltaste como el impacto. Sí, Sí. sí, soltaste el tema como así de, esto es de lo que vamos a hablar, que creo que es un tema muy grande. A mí también me resulta muy interesante. Siempre aprendo mucho de las cosas que comentamos. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, relación cuerpo-mente.
Sí, y para preparar nuestro episodio, hemos leído mucho, hemos escuchado muchos recursos. Por ejemplo, hemos leído un libro maravilloso que podemos recomendar hoy porque es Mm, algo que tiene un valor enorme. Eso es un libro de una psiquiatra española que se llama Marian Rojas Estape. Este libro se llama Encuentra tu propia persona vitamina. Y hemos leído mucho, no solamente en español, hemos visto también algunos contenidos en inglés también. Por ejemplo, un profesor que nos gusta también, que se llama Bruce Lipton, es un profesor de Universidad de Stanford y es un autor, creador, se puede decir, de una ciencia ahora, pienso yo, que es una teoría de biología. Y gracias a todo este contenido ya sabemos y ya podemos presentar cómo todo nuestro pensamiento, nuestras creencias, cómo todo eso influye a la salud, a nuestra salud. Y pienso que vale la pena explicar qué es la salud, ¿no? La sí. definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ujú, Eso significa que sí. tenemos un equilibrio entre nuestro cuerpo y mente para Mm, tener la salud. sí. Eso me parece muy relevante porque usualmente o tal vez en años anteriores se conocía la salud como falta de enfermedad, ¿no? Si Exacto. no tienes alguna enfermedad como gripa, tos, estás saludable. Pero me gusta mucho que ahora se incluye el bienestar social, físico y mental. Hay áreas que cubrir también en este bienestar y en esta calidad, ¿no? De salud. Sí, yo pienso que eso pasa gracias también a desarrollo de medicina, especialmente de medicina que se llama medicina holística, que Mm, puede ver la relación no solamente entre medicina y nuestro cuerpo, pero medicina y filosofía o medicina y psicología. Porque vale la pena decir que la ciencia médica occidental trata el hombre, nos trata, los humanos, trata como un individuo separado de la naturaleza. Y eso es un error enorme que ujú. hace la medicina occidental porque el hombre es parte de la naturaleza y el proceso de la curación, por ejemplo, es un retorno a la armonía con la naturaleza. Sí, es como muy, no sé, como profundo esto que dices, porque a veces no conectamos con esta parte más natural, con estas cosas que necesitamos tal vez. Entonces, al tener una visión más holística, puede permitirnos saber en dónde está la afección, en dónde está tal vez esta incomodidad y puede permitirnos atendernos de una manera un poco más general o más, no sé, o sea, sí específica como individuos, pero también tomándonos como parte de la naturaleza y tomando estas tres cosas que ya mencionabas, ¿no? La parte mental, ¿no? La parte física y la parte incluso social. Vale, Nayeli, ya sabemos que todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza afectan mucho la conexión mente-cuerpo y cuerpo-mente, pero cómo eso afecta a nuestra salud física y mental. Lo sabemos que Ujú, tiene gran impacto, ¿no? Por ejemplo, lo sabemos que la actividad física mejora nuestro estado de ánimo y reduce los ujú, síntomas de depresión.
¿sí? Somos felices cuando hacemos deporte, por ejemplo. O la tristeza o ansiedad puede causar tensión muscular y dolor de cabeza. O el estrés, que nos influye mucho también. Sí, relacionándolo un poco con los videos de las creencias, que como dijo Mónica, sería muy bueno que los checaran antes de continuar con este video. Y allá hablábamos un poco de que algunas creencias nos causan cierta incomodidad. Y de hecho me parece que fuiste tú quien comentó que esta incomodidad también se refleja en el cuerpo. Entonces, ahora vamos a ahondar un poquito más en esto, pero tal vez si creemos que nos va a ir mal en un examen y estamos pensando en esto, puede verse esta incomodidad física que ya mencionaba Mónica en el cuerpo, ¿no? Como, no sé, gastritis o un poco de acidez o no sé, dolor de cabeza, va a depender del cuerpo, pero claro que hay una relación. Vamos a ver cómo lo vamos conectando porque es algo complejo. No imposible de comprender, pero para mí fue complejo. Exacto. Eh, por ejemplo, la preocupación constante que vivimos, que sentimos muy a menudo, la ira, la tristeza o este estrés que dijiste antes del examen, la culpa, miedo, impotencia, todas estas emociones destruyen nuestro cuerpo desde el interior y no tenemos este equilibrio de la mente y del cuerpo, ¿no? Todo eso debilita también nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, nuestro cuerpo produce una hormona específica que se llama cortisol, que es una hormona que reduce la capacidad del sistema inmuno. Y ahora podemos explicar qué pasa y cómo pasa todo este proceso en nuestro cuerpo y por qué tenemos esta hormona tan peligrosa para nuestra salud. Hay que saber que nosotros tenemos algo como dos cerebros. Claro, por supuesto, tenemos un cerebro, pero como dos partes, porque tenemos dos tipos del sistema nervioso. Tenemos una parte del sistema nervioso que se llama sistema simpático, que es responsable por todos los procesos que son primitivos, podemos decir, responsable por la sobrevivencia, como huir o luchar, y tenemos Sí. otra parte que es responsable por todas las cosas que son lógicas, por pensamiento, Ujú. por la memoria, por proceso de aprendizaje. Y Ujú. cuando estamos en la situación de estrés, esta situación antes del examen, como lo dijiste, o la situación de todas las cosas negativas, como miedo, culpa, impotencia, ira, tristeza o algo más, en nuestro Ujú. cuerpo, esta parte del sistema nervioso comienza a producir esta hormona que se llama cortisol. Y Ujú. gracias a esta hormona pasan muchas cosas en nuestro cuerpo que vamos a explicar y pasan muchas cosas que las necesitamos cuando estamos en el estado de alerta, pero no Ujú. está bien por un tiempo largo. Tenemos un ejemplo de la vida, ¿no?, que podemos Sí. presentar. Podemos imaginarnos que estamos solos o estamos solas en la calle durante la noche. Lo pasa, ¿no? Ujú. Sí, sí, siempre pasa. Ya me lo imagino y siento que va a ser una situación de riesgo. Exacto, a la noche Ajá. estamos en la parada del autobús, pero estamos solas, ¿no? Y de repente oímos, por ejemplo, socorro o ayuda. ¿Y qué Ujú. pensamos? ¿Qué, Sí, qué pasa en creo que te nuestra cabeza? preparas.
te preparas, ¿no? No sabes qué está pasando. Sí, automáticamente nos ponemos nerviosas, ¿no? Y empieza, Mm, primera cosa que empieza a latirnos el corazón, ¿no? Porque tiene sí. este señal de amenaza y eso activa en nuestro cuerpo este estado de alerta. ¿Y qué pasa automáticamente? Nuestro cerebro está en estado de alerta y busca mecanismos de supervivencia, ¿no? Busca cómo Ujú. sobrevivir, que tal vez en esta situación es huir, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, prepararte para correr, tal vez. Exacto, exacto. Y nuestro cuerpo comienza a producir esta hormona de cortisol. Cuando Ujú, tenemos el nivel de cortisol que es muy alto, tenemos también taquicardia, ¿no? Tenemos ujú. Sí, sí, también, nos empieza a latir muy rápido el corazón. exacto, tenemos taquipnea, ¿no? Qué Ujú, palabra bonita. ok. Sí, pero quiero escuchar qué significa, por favor. Sí, significa que respiramos más rápido, ¿no? Porque nuestro cuerpo necesita más oxígeno para luchar o huir, ¿no? Pero comenzamos a respirar más rápido. Tenemos los ojos más abiertos, yo estoy hablando de las pupilas, ¿no? De los Ajá. ojos. Y tenemos nuestros sentidos más sensibles. Todo eso pasa para sobrevivir. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que recientemente vi un video y es como un juicio. Entonces está el juez, está la audiencia, está el prisionero a quien están juzgando y los abogados. Y comienza a sonar la alerta sísmica en Ciudad de México. Como Oh, sabes, Ciudad de México es un lugar en donde tiembla mucho. ujú, Entonces imagina este escenario y comienza a sonar como alerta sísmica, alerta sísmica. El juez se queda por unos momentos como un poco, ¿qué vamos a hacer, no? exacto. Y pregunta, debemos desalojar, ¿verdad? Entonces él solo dice, ok, aseguren al prisionero y todos corran por sus vidas. No es la mejor instrucción, pero creo que tenemos claro que entramos en un estado de alerta, como tú dices, ¿no? Sube el cortisol y de repente no vamos a decir una cosa tan apropiada o tan lógica. Lo que Exacto, buscamos es sobrevivir. En sí, este caso del temblor, que no vaya a caer algo y nos pueda aplastar o nos pueda dañar, ¿no? Nos pueda hacer daño. exacto. Entonces, sí. Exacto, no Ujú. podemos pensar racionalmente, no, no podemos, generalmente no podemos pensar. Tenemos los problemas con la memoria, por ejemplo, ¿no? Tenemos lagunas de memoria también. Sí, Eso es muy interesante porque yo quería encontrar por qué lo tenemos, este problema con memoria durante el estado de alerta. Y sabes, es una parte de nuestro cerebro que es responsable por nuestra memoria y mm, esta parte es hipersensible al cortisol, ¿no? Y por eso cuando tenemos este nivel de cortisol tan alto, tenemos los problemas con la memoria, por ejemplo. Y sí, sí, generalmente es muy importante decir que cortisol, que lo necesitamos tanto durante este estado de alerta, este estado de las situaciones peligrosas, no sirve mucho para nuestro cuerpo, nos intoxica, podemos decir. Sí, sí, sí. Sí, estamos como en un constante, no sé, como en un constante estado de alerta.
podemos estar intoxicados en un futuro del cortisol. Nos sirve para huir, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder luchar en alguna situación, pero si lo tenemos por mucho tiempo, puede intoxicarnos. Y entonces, como tú dices, pues nubla esta parte del pensamiento, la toma de decisiones, esta manera de actuar, incluso puede afectar en nuestro estado de ánimo. Exacto. Y es muy importante saber, tener esta conciencia que, y hemos dicho de eso en nuestro video anterior, que nuestro cerebro no ve la diferencia entre las situaciones del riesgo real y de una situación que es totalmente ficción. Esto significa que Claro. nuestro cerebro, nuestro organismo, reacciona totalmente de la misma manera cuando estamos en esta calle durante la noche y cuando no sabemos, tal vez estamos en la situación del riesgo, y cuando pensamos de forma negativa, cuando estamos en el estado de alerta, pero gracias a nuestro pensamiento, porque eso no es la situación real. Ujú, sí, sí. Sí, tú tal vez crees que es real porque está en tu mente, o sea, estás imaginando ese escenario, pero el cuerpo no distingue de si es un pensamiento o si es la realidad. Esa es la situación. Sí, es verdad que el cortisol, este nivel de esta hormona tan peligrosa, finalmente para nosotros, esta hormona cambia totalmente nuestro organismo en el nivel de la salud. No todos los cambios con tensión muscular, presión arterial elevada, taquicardia, respiración más rápida, pero tal vez muy a menudo eh, provoca muchas enfermedades que muy a menudo son enfermedades crónicas, por ejemplo, Ujú. que es sobrepeso, que es obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, aterosclerosis, enfermedad de Hashimoto, enfermedades autoinmunes y cáncer también, ¿no? Ujú, sí, sí. Sí, todo esto tiene implicaciones en la salud, ¿no? Se Exacto. van generando conexiones que van creando estas alteraciones también físicas. No decimos tal vez, claro, porque no somos médicas, como lo dijimos, no decimos que únicamente pasa por eso, también puede tener algún sentido genético, hereditario, pero estas situaciones con el cortisol y con la conexión de las emociones, estas reacciones físicas van creando un poquito más de riesgos para la salud. Vale, Nayeli, yo pienso que hoy no podemos cerrar totalmente este tema, la conexión mente-cuerpo, cuerpo-mente, porque hay muchas informaciones otra vez, ¿no? Sí, es un tema un poquito largo, entonces creo que nos gustaría comentar que esta es una introducción a una serie de videos en donde vamos a estar hablando de esta conexión mente-cuerpo, cuerpo-mente y de algunas implicaciones, ¿no? Que tienen tal vez las emociones, las creencias, el estado de ánimo, algunas hormonas como la que ya comentamos hoy, que es el cortisol y también el sistema nervioso. Nos estamos metiendo en terrenos un poco difíciles, pero como les dijimos al comienzo del video, si ustedes son expertos en este tema o si han investigado sobre este tema y quieren unirse a estas conversaciones con nosotras, son súper bienvenidos y creo que va a ser una charla mucho más enriquecedora también y nosotras investigamos un poquito sobre estos temas para poder traerles a ustedes un poco de información como nosotras lo comprendemos y de lo que a nosotras nos gusta. Exacto. Entonces, seguimos aceptando sugerencias también sobre otros temas.
Exacto, especialmente que ya sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer para aumentar nuestra salud, para aumentar el estado del ánimo que tenemos y para mejorar nuestra vida gracias a esta conciencia de la relación entre mente y cuerpo. Sí, 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 creo que es algo muy, muy interesante. Es algo que siempre disfruto, como ya te decía, entonces vamos a continuar con estos temas. Súper. Muchas gracias, Nayeli, por nuestra charla y nos vemos en otra charla y vamos a continuar este tema tan interesante para nosotros. Súper, muchísimas gracias a ti por el espacio y por una conversación interesante. Gracias. Gracias.